Amén. Bien, vamos a tener entonces una meditación sencilla de la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Y dice la Escritura de manera muy específica: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces lo que el Señor está haciendo es de nuevo ratificando una misión, una tarea que nosotros tenemos que hacer, una misión que tenemos que cumplir. Y esa misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tal si tú dices conmigo: yo estoy delegado por Dios? Yo tengo un propósito de Dios en esta tierra, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto nos muestra el alcance mundial de la obra de Jesucristo. Porque aquí está el Señor antes de ascender. Luego del versículo 19 en adelante, el Señor asciende a los cielos. Pero antes de ascender, Él manda a los discípulos y manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y esto hace que el Señor específicamente, luego en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entonces dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es evidente que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el evangelio debía ser predicado hasta el último rincón del mundo. Y yo pudiera decir: ¿no es eso lo que Dios espera para la venida de su Hijo Jesucristo? Que cumplamos este evangelio predicado en todas las naciones, en todas las lenguas, a todas las tribus, en todos los lugares, a toda criatura. A toda criatura. Y es que en este momento la iglesia estaba atascada pensando que era en Jerusalén que tenía que ser predicado el evangelio. Por eso el Señor dice: en Jerusalén, pero en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuándo es lo último de la tierra? En el último momento y en el último día que el evangelio sea predicado a todas las criaturas que están sobre la tierra. Entonces es indispensable entender que la visión misionera con la cual el Señor nos delega esta comisión es responsabilidad nuestra. Y que somos nosotros los que tenemos que ir a los perdidos que están afuera. Que la iglesia debe de estar pensando en el otro, en el que está afuera. Es bueno muchas veces estar pensando hacia adentro, hacia la iglesia, su zona de confort, sus mejores instalaciones, sus cursos, su crecimiento integral de las personas. Pero, ¿y qué de aquel que todavía no ha llegado? El Señor nos dice que es necesario ir a otros lugares. Y allí en la iglesia primitiva, ellos estaban convencidos de que la palabra era solo para los descendientes de Abraham y que la palabra era solo para los judíos. Y aún como predicadores estaban sembrando la palabra solamente allí en Jerusalén.
Y entonces el Señor nos los remueve como nos remueve a nosotros y nos dice, no Señor, esta palabra es para ser predicada en todo el mundo, a todas las naciones. Esta palabra es para ir hacia aquellos que están sin ser alcanzados. Entonces, cuando el Señor nos habla de esto, nos dice, es ahí donde se cumple la palabra de Lucas 4, 18 al 21. Y él, como ese modelo de ese primer misionero, él dice y expresa, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Dónde están los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y toda esta era la misión de Cristo lleno del Espíritu Santo. Ahora lo que Él dice es, esta misión está delegada sobre ustedes y reciben el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo van a ser discípulas las naciones. Y en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos unge con la unción que Él es, porque Cristo es unción, es Mesías, es el ungido del Señor. Y en esa unción Él nos envió también a hacer lo que Él vino a hacer en la tierra. ¿Qué vino a hacer en la tierra? Dar buenas nuevas a los pobres. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, fue enviado a pregonar libertad a los cautivos, fue enviado a dar vista a los ciegos, fue enviado a poner en libertad a los oprimidos, fue enviado a predicar el año agradable del Señor. Tenemos hoy oportunidad de hacerlo también. Es necesario hoy. Hoy hay un pueblo ávido, necesitado de esta unción que quiebre, que rompa, que transforme, que renueve, que quite los paradigmas del corazón de los hombres y traiga una verdadera conversión. Por eso el texto empezó hablando desde el versículo 14, porque dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y es ahí donde la pregunta suele saltar. ¿No será que nosotros estamos llenos todavía de este sentimiento de incredulidad? Todavía estamos llenos de esa dureza de corazón, donde comenzamos más a decir, ese pueblo no se convierte, esa persona ya no tiene sentido, ese no alcanza ya, ese ya está excluido de la oportunidad. Entonces el Señor vuelve y nos lo recuerda. Es que la unción con la cual les he ungido es para dar, es para proclamar, es para anunciar, es para traer libertad a ese cautivo. Por eso Él aquí lo dice, estas señales seguirán a los que creen. Es un asunto de creer, es un asunto de dejar la dureza del corazón. Es un asunto de cuando miro a la persona que aún no ha conocido de Cristo y le voy a compartir el Evangelio, yo lo veo y digo, el poder de Cristo ya ha trabajado en él, la obra del Espíritu Santo ya le ha redarguido, el poder del Espíritu Santo ya le ha hablado, el poder del Espíritu Santo ya ha estado allí. Y ahora este corazón va a recibir esa palabra, ese corazón va a estar dispuesto a esa palabra. Esa persona va a estar atenta, su atención va a ser puesta a la escritura, al mensaje de Cristo, a las buenas nuevas. Y se comienza a compartir y la persona comienza a decir, uy, yo esto no lo había entendido, pero ahora lo estoy entendiendo. Entonces no es por nuestra habilidad, es porque el Espíritu de Dios está trabajando y ha trabajado en esa persona.
Y es ahí donde podemos comenzar a desafiarnos y a creer que hacer discípulos es una acción que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Por eso el Señor dice, y yo estoy en medio de ellos, y allí estaré con vosotros. Es con Cristo que lo hacemos, y es Cristo quien va con nosotros. Y esta palabra de Lucas me llama poderosamente la atención, porque dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros. ¿Cuál escritura? Edna, ministra del Señor, todos y cada uno de los discípulos ministros del Señor. Estamos ungidos con el poder de Dios para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos llenos de esa gracia. Estamos llenos de esa virtud, estamos llenos de esa sabiduría, estamos llenos de esa sazón para impartir la palabra. El Señor coloca esa sazón en nosotros. No somos nosotros, es Él en nosotros. Por eso, a partir de ese momento, el Señor comenzó a llevar el mensaje del reino de Dios a todas partes. Y Él comenzó a enseñarle a los discípulos que ellos iban a ser pescadores de hombres. Cuando toma esta escritura y dice, hoy se ha cumplido esa escritura en medio de ustedes, entonces comienza a llamar a las personas a comprometerse con la misión de predicar el evangelio a las naciones. Comienza a delegar ese ministerio a sus discípulos, comienzan a delegar ese ministerio, dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, había que comenzar por Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor comienza a delegarlos primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso no es un límite. Él entonces también ahora dice a todo el mundo. Es una cuestión de entender que el Señor estaba delegando el trabajo primeramente a los judíos y después a los gentiles, como dijo Pablo. Al judío primeramente, pero también al griego. Y es ahí donde el Señor nos dice, ahora esta delegación es para todas las criaturas de la tierra. Y nosotros tenemos cierta percepción muchas veces de clasificar a quién va y quién no va a oír la palabra. Y eso es contraproducente. No es fe, no es confianza, es más bien un corazón endurecido. Cuando yo creo que es imposible que este fulano o aquella otra se convierta y se haga obediente a Cristo. No, eso es incredulidad, eso es dureza de corazón. El Señor dice, no, el Señor trabaja con las personas. En Marcos, el Señor comienza a delegar esta tarea y dice que debe de ir a la casa y cuéntale a las personas qué ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. ¿A quién le estaba diciendo esta delegación? ¿A quién le estaba indicando esta tarea? Vamos a buscarlo en Marcos capítulo 5. Hay un hombre que fue llamado el endemoniado Gadareno, ¿cierto? Y en esta ocasión, el Señor libera a este hombre, y después de que libera a ese hombre, entonces Él le dice, ahora tú vas a ir a tu casa y vas a contarle a los de tu casa las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia
de ti. Y es ahí donde el Señor está comenzando a delegar que cada discípulo, cada persona que tiene una experiencia con el Señor, que tiene un encuentro con el Señor, que tiene una transformación de vida, el Señor sencillamente dice: ve a casa y cuéntale a ellos, ve a casa y háblales a ellos. Es ahí donde predicar el Evangelio no es un asunto de plataformas, de miles de personas, de una cantidad de logística. Predicar el Evangelio es tan sencillo como yo recibo y tengo para dar. Y aquí está, mas Jesús no se lo permitió porque él quería ir tras de Jesús. Y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén. Y todos se maravillaban. ¿Qué tienes tú para hablar de Cristo? Lo que Él ha hecho contigo. ¿Qué dice Dios? Que vaya y predique del Evangelio lo que Él ha hecho contigo. ¿De qué vas a darle a un discípulo? De lo que tú has recibido como discípulo. ¿Hacia dónde vas a invitar al nuevo? Hacia la experiencia, la vivencia, el encuentro que has tenido con Cristo el Señor. No lo lleves a una iglesia que viva la experiencia de la multitud. Llévalo a Cristo para que viva la experiencia con la persona de Cristo en la vida. Porque muchas veces le llevamos a que aprenda a danzar como el grupo, a que aprenda a cantar como el grupo, a que aprenda a orar como el grupo. Y entonces el grupo quizás ora así y todos terminamos orando así. No, el Señor dice: enséñale lo que tú has vivido y llévalo a esa vivencia, a esa experiencia, a ese encuentro persona a persona con Cristo el Señor. Y es ahí donde luego tiene la experiencia la mujer que tocó el manto, ¿cierto? Y le dice de nuevo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Y le envió, ¿a dónde le envió? A que vaya a testificar, a que vaya a decirle a otros las maravillas que Dios ha hecho en su vida, a que vaya a proclamar esa verdad allí en medio de ellos. Luego viene un hombre y le ruega a un principal de la sinagoga y le ruega por su hijo, por su hija, ¿cierto? Y entonces el Señor sana a esa hija. Recuerda cuando dice Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Lo que Dios está haciendo en medio de ti es lo que tenemos que anunciar. Aquí le coloqué 3 ejemplos sencillitos de lo que podemos transferir, de lo que podemos entregar, de lo que podemos darle a otro. El Señor no nos ha mandado con un mensaje muy elaborado, nos ha mandado con una experiencia muy real. Por eso las señales, dice, estas señales seguirán a los que creen. Esas señales son las formas en que tú y yo hemos vivido la experiencia con Cristo. Cristo nos ha liberado, amén, habla de la liberación. Cristo nos ha sanado, amén, habla de la sanidad. Cristo ha venido y ha librado nuestra vida de esas influencias y de esas maldades y de esa muerte y tenemos vida hoy, hablemos de ello. Esas son las señales que seguirán. Esas son las señales con las cuales nosotros podremos hablarle a las personas. Y es ahí donde el Señor nos dice: esto es la misión. Los estoy encargando a llevar a cabo esa misión. Esta instrucción de Cristo marca un hecho muy importante luego en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 4 al 8.
Y vamos a leerlo porque Hechos comienza a ser la obra de la iglesia de los primeros tiempos. Y dice la Escritura, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es tan importante mirar esto acá? Porque cuando el Señor hace la delegación, todos allí tenían una pregunta por hacer. Y era una pregunta bien complicada, pues si así lo queremos mirar. Y es porque ellos le decían, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y mire que la pregunta era muy específica porque era sobre Israel. No estaban preguntando sobre los gentiles. Y hoy hay mucha inquietud por Israel, por Jerusalén, y quizás estamos leyendo el mapa de los acontecimientos proféticos e históricos a través de Israel. Pero aún frente a esa pregunta, el Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre solo puso en la potestad de Él, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una sola verdad en todo esto, y es que cuando el Señor nos dice, vayan y prediquen el Evangelio, nos está diciendo, quizás el acontecer de los tiempos está en la sazón de Dios el Padre y en su potestad. Y no vas a predicar el Evangelio porque el tiempo, el mundo se está acabando. Tú vas a predicar el Evangelio porque el poder del Espíritu Santo está en ti. Tú vas a predicar el Evangelio porque Cristo vive en ti y te está dando esa comisión. Ve y cúmplela. Porque quizás muchos están esperando que se diga, hoy estamos en las vísperas de la venida de Cristo y entonces todos comenzamos a predicar el Evangelio. No, el Señor nos dice, esta es una obra que produce el Espíritu de Dios en nosotros. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es ahí donde el Señor nos dice, el que los oye a vosotros, a mí me oye. Y el que los desecha a vosotros, a mí me desecha. Entonces el Señor solamente nos dice, vayan y hagan discípulos. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Como ministerio que estamos solamente saliendo a través de las redes sociales, estamos motivándoles a que tú te hagas un discipulador. Y hay solo 2 pasos para hacerlo, sencillos. 1, una clase online que tenemos con discípulos intencionales los días sábados para entrenarnos. Amén. El sábado a través de un Meet de 6 de la mañana a 7 de la mañana estaremos en clase estudiando, leyendo, mirando la palabra, escudriñándola, animándonos los unos a los otros a cómo hacerlo. Y el otro espacio, el otro pasito sencillo es que comiences un grupo
un grupo online también, un grupo donde tú te reúnas a través de Zoom, de Meet, en una videollamada, a través de un Facebook Live, con un grupo de personas con las cuales tú comienzas a tener tiempos de oración y luego de esos tiempos de oración, unos citos, una predicación sencilla, un mensaje de evangelio y vas trayendo la revelación del reino y esas personas que comenzaron a unirse a ti a través de un propósito de oración comienzan a ser discipuladas, comienzan a ser entrenadas en un evangelio que les va llevando para que entren al reino de Dios. Y es hacerlo, no es un asunto de preocuparnos cómo lo voy a hacer, es hacerlo. Hacerlo compartiendo lo que has recibido de Cristo. Es hacerlo sabiendo y estando segura que el Espíritu de Dios te da el poder para hacerlo. Es hacerlo como un acto de obediencia a la misión que el Señor nos ha delegado. Un abrazo, bendiciones. Para mí es un placer estar con ustedes en este tiempo de devocional. Que la gracia de Dios continúe con nosotros. Amén.